Buenas noches, es el 5 de septiembre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darle la bienvenida a todos ustedes a la videoconferencia semanal de los viernes de larouchepac.com. Lyndon LaRouche me acompaña en el estudio, como también lo hace Dennis Mason del equipo editorial de LaRouchePac. Y voy a empezar la discusión de esta noche leyendo una nota que se acaba de publicar hoy, esta tarde, por parte de EIR y está disponible en el sitio electrónico de LaRouchePac y se llama Otro escándalo de encubrimiento saudí se revela. Quiero hacer prefacio a esto diciendo lo siguiente, que la siguiente semana se cumplen 13 años del ataque del 11 de septiembre del 2001 y hay varias cosas importantes que van a acontecer en Washington para enfocar claramente el papel de Arabia Saudita en el financiamiento y en la organización, no solamente las organizaciones terroristas que atacaron a Estados Unidos, sino también las organizaciones que están apoderándose hoy día de territorio en Irak, Siria y otros lados en el Oriente Medio, grupos como ISIS y otros. Va a haber una conferencia de prensa el martes que viene sobre la resolución del Congreso 320 sobre la desclasificación de las 28 páginas ahora clasificadas de la investigación del Congreso por parte de 3 congresistas, Jones, Massey y Lynch. Y también va a haber una reunión de la Comisión Judicial de la Cámara en el aniversario mismo sobre el asunto del respaldo de estados al terrorismo con la idea de quitarle la protección que tienen estados como Arabia Saudita bajo la legislación actual. Y la gente que está organizando eso están diciendo que tenemos que ir detrás a la gente que está detrás de Al Qaeda, que son nada más los sicarios del caso. Tenemos que desenmascarar a la gente que está detrás. Ahora, fuente en Washington, D.C., con las que habló Executive Intelligence Review, en base a lo que ellos dijeron, se presenta la siguiente nota sobre este nuevo escándalo de los saudíes. Y luego quiero que responda el señor LaRouche. Dice lo siguiente: fuentes del gobierno de Estados Unidos han confirmado que existe muchísima información y documentos confiscados en el allanamiento en Pakistán en el 2011, donde mataron a Osama Bin Laden, que desenmascara el respaldo directo de Arabia Saudita, Pakistán y otros grupos del Consejo de Cooperación del Golfo y su respaldo a Al Qaeda, pero se ha suprimida esta información. Una fuente de Washington que tiene algún conocimiento de los documentos enfatiza que la primera prioridad sigue siendo presentar las 28 páginas de la investigación del Congreso, que se ha parado por más de 12 años. Y otro funcional sugiere que el director de la CIA, John Brennan, y el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, han impuesto un encubrimiento total de estos documentos y han suprimido cualquier acceso que puedan tener las comisiones respectivas del Congreso y aún de la Agencia de Inteligencia de Defensa. En mayo del 2012, 17 documentos con un total de 175 páginas se desclasificaron y se hicieron públicos por el Centro de Combate al Terrorismo de West Point. Y esos documentos tienen que ver exclusivamente con la comunicación interna de Al Qaeda y fracciones entre Al Qaeda y sus grupos afiliados en Irak y Yemen. Pero ninguno de los documentos desclasificados tienen que ver de las relaciones con Bin Laden y los de Pakistán o otros estados del Golfo. Pero información noticiosa en su momento que hablaban de la información y los documentos con referencia a Al Qaeda y sus vínculos a Pakistán y su ISI, todo eso se bloqueó y no se reveló públicamente. En ese momento, John Brennan todavía era el asesor del presidente Obama sobre seguridad. Un diplomático estadounidense enfatiza que los documentos todavía clasificados son devastadores respecto a la relación de los sauditas con Al Qaeda y Bin Laden, y que esto impondría un cambio dramático de las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita. Algunas fuentes públicas han documentado que el príncipe Turki bin Faisal envió un emisario personal a Afganistán en 1997 para negociar un acuerdo con Bin Laden para que Al Qaeda no atacara a la familia real saudí
a cambio de permitir que fluya una cantidad grande de dinero hacia Al-Qaeda. Un año más tarde, en 98, 2 embajadas de Estados Unidos en África fueron atacados por carrobombas de Al-Qaeda, y después el caso del USS Cole en el 2000 y luego el 11 de septiembre del 2001. En el momento de los acuerdos de 97, el príncipe turquí era jefe de inteligencia de Arabia Saudita. Ahora, Lynn, hemos hablado mucho de sobre esto en este foro. Quiero que nos responda sobre esto, por favor. Todo el asunto, la totalidad, es una gran mentira. Y la gran mentira se generó, ¿por qué? ¿Por quién? Por las autoridades de las agencias federales. Las agencias federales mismas fueron los autores de este terrorismo y pagaron el precio de una manera u otra. Ahora, por lo tanto, lo que hemos abordado, las dificultades y los problemas que ha sufrido la gente en cuanto a su estilo de vida, todo esto es algo que no debió haber ocurrido, que fueron resultado de intención criminal por parte de miembros del gobierno. Y ese es un hecho. Y cualquier persona que quiera desafiarme en eso, bueno, traten de hacerlo. Bienvenido a ese desafío. Pero yo sé que toda la criminalidad que se encubre en este territorio es responsabilidad del entonces presidente y el actual presidente de Estados Unidos. Ellos, los presidentes, son los responsables y criminalmente responsables de esto. Y ahora lo que hace falta, tenemos que purgarnos de esta representación fraudulenta de ese tipo. Es decir, no se puede decir que estos tipos a lo mejor estaban haciendo esto, diciendo lo siguiente, el otro quizás lo hizo, fulano quizás lo inventó. No, eso es pura payasada. Todo fue intencional. ¿Y de dónde vino? Vino de Su Majestad, la reina. ¿Y de dónde sacó sus cómplices la reina? Bueno, ella fue su propia cómplice. Y Arabia Saudita también fueron cómplices en esto. Y todos siguen siendo criminales. Y Estados Unidos no será libre, no será un pueblo libre, hasta que pongamos a esta gente, o buena parte de ellos, en la cárcel donde merecen estar. Lynn, esta es una pregunta relacionada sobre el tema y es la pregunta institucional esta noche. Dice lo siguiente: Señor LaRouche, el líder supremo de Irán ha aprobado la cooperación con Estados Unidos como parte de la lucha en contra del Estado Islámico en el norte de Irak. Él ha autorizado que su principal comandante, que coordine operaciones militares con Estados Unidos, con Irak y con fuerzas kurdas, según informan fuentes en Teherán. ¿Cuáles son sus puntos de vista respecto a una cooperación militar regional, incluyendo a Irán, para derrotar al Estado Islámico? Creo que no hay cuestión alguna en este sentido. Irán es un país limpio, esencialmente, y no hay nada de malo con eso. No tiene nada de malo Irán y está haciendo lo que quiere hacer, y si quieren criticar a Irán, que los critiquen. Y que digan de qué se trata, cuál es la queja. Pero mi experiencia es, hasta la fecha, que no ha habido ninguna queja válida que viene en ese sentido. Y es uno de los mejores aliados de Estados Unidos junto con China y otros países entre los países disponibles, y debemos mantenernos con eso. Lo que debemos hacer, sobre todo, es absolutamente desechar y condenar cualquier
cosa, de este tipo de argumento. Es basura, es tontería, no tiene nada que ver con la realidad. El punto es que el crimen yace, ¿dónde yace? En las principales instituciones de Estados Unidos mismos, en el sentido de los cargos principales de Estados Unidos. Estos son los criminales, porque sin ellos, en el gobierno, no hubiéramos sufrido ninguna de la criminalidad que el pueblo americano estadounidense ha sufrido bajo estas condiciones. Bueno, hablando de criminales, a Barack Obama estuvo en Estonia esta semana y dijo, balbuceó realmente una serie de una rechazo, una negación total, criminal de la realidad. Cualquier psicólogo competente diría que este tipo está teniendo un episodio psicótico en cuanto a la irrealidad y qué tan grandes eran sus mentiras. Uno podría pensar que había salido del famoso libro Alicia en el Mundo de las Maravillas de Lewis Carroll. Véase nada más lo que Obama aseveró. Dijo, no hubo neonazis o fascistas en las manifestaciones de Maidán en Ucrania, que solamente se trataba de una protesta pacífica por ucranianos ordinarios que querían, y esto es chistoso, que quieren compartir la prosperidad que ellos ven en la Unión Europea. Ahora, como dijo Pat Lang, hoy dijo, ¿realmente? Obama debe pensar que el sector derecha es simplemente algún tipo de club social al estilo de los Rotarios. Obama luego dijo que no hubo golpe de Estado, no hubo una toma del poder con el uso de armas. Dice que Kiev no es responsable de la desestabilización en el este de Ucrania. Dijo, las fuerzas de combate de Rusia son los que están invadiendo de alguna manera a Ucrania. Dijo que las sanciones han devastado a la economía de Rusia y que la economía rusa ha caído en la recesión y que hay una fuga de capital, y ahora dice que ahora está totalmente aislada del resto del mundo. Ahora, simplemente para señalar lo obvio sobre estas afirmaciones claramente falsas, Obama dijo, estos son los hechos, se pueden demostrar, no están sujetos a un cuestionamiento, como por ejemplo el supuesto uso por parte de Siria de armas químicas, o quizás habla de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Bueno, a la vez, la OTAN ha estado tratando a la loca de impulsar una guerra termonuclear, y en su cumbre esta semana han bajado el umbral para activar el apartado 5 del acuerdo de la OTAN. Están creando una fuerza de despliegue rápido dirigido por los británicos en contra de Rusia, con 8 horas de activación, y también tiene maniobras militares en las fronteras de Rusia todo el mes de septiembre. Ahora, en tu respuesta al respecto de esta semana, dijiste que OTAN está siendo dirigido por los británicos, que los británicos son los responsables y la reina británica. Y tú dijiste, es mejor que no ataquen, porque Rusia sí responderá y la respuesta no será lo que los británicos esperan. ¿Puedes elaborar, por favor? No es nada solamente eso, es mucho mejor que eso. Tomemos el caso de China. Tomemos el caso de Rusia, incluido en ese caso. Incluyamos a otras partes del proceso y también incluirlos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el Imperio Británico, desde la reina para abajo, es una cosa perversa, siempre ha sido algo malvado. Lo mismo hay que decirse sobre todo su grupo. Son pura maldad. Pura maldad. Y no se les debe tratar como ciudadanos honorables, porque no lo son. Son ladrones y criminales y asesinos,
y especialmente asesinos. Creo que los británicos y el sistema británico tienen más responsabilidad por asesinato y de genocidio que cualquier institución en todo el planeta. Y la gente debe investigar eso, porque ese es un hecho. Sobre el tema de genocidio en base a una política, quiero abordar algo que hemos discutido en esta videoconferencia antes este año, que es la cuestión de la crisis de los alimentos. Ahora, cuando lo abordamos antes este año, estábamos hablando sobre el problema ferrocarrilero, que la capacidad se está canalizando cada vez más para cuestiones de fracking, de fracturación hidráulica, y que los productos agropecuarios no se están moviendo de manera a tiempo. Y quiero mencionar de entrada que estados como el Dakota Norte y Sur de Dakota, Minnesota, Wisconsin, todos dependen de los ferrocarriles y especialmente de Burlington Northern y Canadian Pacific. Burlington, el dueño es Warren Buffett y Canadian Pacific es Bill Gates. Y ambos ferrocarriles le dan prioridad a lo que es rentable financieramente, pero que es moralmente y físicamente destructivos a actividades que es la fracturación hidráulica. Ahora, cuando hablamos antes este año, se estaban preparando con fertilizantes para sembrar, pero ahora estamos en el periodo de la cosecha y hacer los envíos de los granos. Envíos de los silos a los mercados y demás. Ahora, en este momento lo que está pasando a estas alturas, por los problemas que se vieron anteriormente, hay muchos lugares donde ha sido imposible mover los granos y sacarlo de los depósitos. Por ejemplo, en Dakota del Norte, conocemos de gente que no han podido hacer sus envíos desde marzo y hay un retraso de 2,000 vagones de tren. Como referencia, un vagón puede llevar unas 100 toneladas de grano, que es una cantidad importante, y no van a ningún lado. Hay partes de Dakota del Sur donde los granjeros simplemente están poniendo el trigo al aire abierto en la tierra porque no tienen dónde colocarlo. Son anécdotas físicos, pero en lo financiero, las compañías ferrocarrileras están cobrando entre $2,000 y $3,000 al año adicional, más allá de los costos normales, para poder cargar y descargar los vagones. Y esto, junto con los otros costos, quiere decir que los agricultores están recibiendo menos de lo que cuesta producir los granos. A la vez, están teniendo problemas para mover los alimentos que sí se ha cosechado, pero también hay una sequía en California que está aumentando dramáticamente, porque el cambio de septiembre del año pasado a este año muestra un desastre absoluto. En estos días del año pasado, en este momento, como pueden ver en esta gráfica, la totalidad del estado de California se había clasificado como algo abnormalmente seco, con 11% en sequía extrema, que es la parte en rojo. Pero si pasamos a la siguiente transparencia, vemos este año, de septiembre de 2013 al 2014, aproximadamente el 82% del estado está en condiciones de sequía extrema o peor, y 58% que es ese rojo oscuro, que es una sequía excepcional, que es la peor clasificación que existe en la clasificación oficial. Ahora, en ese sector de rojo oscuro está todo el Valle Central, que es la parte más productiva en la agricultura de Estados Unidos y del mundo. Y todo está en una condición de sequía excepcional. Ahora, esa es la diferencia que ha ocurrido en solo un año, pero vamos en dirección de un desastre por décadas de políticas equivocadas. Si hubiéramos seguido con la política de Kennedy,
tomando las ventajas del ciclo nuclear para la desalación y demás, no estaríamos en este lío. Si hubiéramos avanzado con la fusión termonuclear, como debería haberse hecho, no estaríamos en este lío. Sin embargo, si estamos en este lío y vamos camino al infierno. Y esto va a conducir, si no se aborta, a genocidio de gente dentro de Estados Unidos. Y el daño que ya se ha realizado va a tomar mucho tiempo para corregir eso. Entonces, mi pregunta es, para usted, ¿cuál es la solución más eficiente a esta crisis? No hay solución eficiente a crisis. No hay que caer en errores al respecto. No hay que tener ilusiones. Hay que cambiar la característica completa de la economía de Estados Unidos. Hay que cambiar las características de manera fundamental. Tomemos la parte sureña de esta región. Esta región no tiene esperanza para toda esta área. El sur de California no hay esperanza. En este momento no tienen esperanza. ¿Cómo podemos hablar de esperanza? ¿Cómo se puede hablar de alternativas? No existen. Ahora, lo que sí existiría, ¿por qué no vamos a China? Hay que olvidarnos de Estados Unidos. Es un caso ya perdido, de todas maneras. Veamos la situación de China. Veamos lo que es el programa de China. He ahí una solución. Así que lo que tenemos que hacer es salir de la manera en que estamos pensando. No hay que tratar de corregir errores que no se pueden remediar. Lo que hay que hacer es que hay que hacer exactamente lo que China está haciendo en ese caso específico. Por lo tanto, tenemos que cambiar la relación entre la población humana y la organización de la conducta de la población humana. Y la cosa clave aquí se centra en China. Porque China, si bien es cierto que no está desarrollado en este sentido, solamente está en proceso de desarrollarse ahora, pero esto es algo que yo conozco muy bien. Esto es algo que estudié bastante, buena parte de mi vida la he invertido a entender este problema. Y lo que hay allá es que la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de lo que se trata. Este no es un problema de diseño. Este no es un problema en el sentido ordinario. Este es el requerimiento de la capacidad de la Tierra por desarrollarse a sí misma de maneras en que no ha ocurrido hasta la fecha. Y lo que tenemos en el caso de China, en áreas donde están realizando estos experimentos con los lanzamientos a la Luna y demás, ellos están demostrando el camino para desarrollar un nuevo método para organizar el sistema solar mismo. Y si uno no está dispuesto a hacer eso, si uno no está dispuesto a desarrollar el sistema solar de la manera en que China ahora es líder en este momento, ahora no han conquistado todas las cosas de ninguna manera, pero lo que sí han hecho demuestra que una parte del planeta tiene la cabeza bien puesta. Es una buena manera de decirlo. Y por lo tanto, no hay que tratar de decir que hay que remediar esto con lo de la sequía. No hay manera de hacerlo. No hay los mecanismos de control para hacerlo, para poder salvar a la parte sureña de los estados de Estados Unidos. Eso no existe. Vamos a tener que desarrollar algo que pueda lograr algo en ese sentido. Y es mejor que se empiece a hablar desde ya con los círculos dirigentes de China si quieren tener un diseño exitoso que quizás sea exitoso. Bien, yo conozco a alguien que ha estado recientemente en China esta semana. Su esposa
Helga Sepp-LaRouche ha estado en China por casi 2 semanas y la semana pasada informamos que participó en una conferencia de importancia sobre la ruta de la seda y esa política, y ayer figuró de manera prominente como invitada a un programa de televisión de hora pico que se llama Diálogo, que tiene un público muy grande, tanto dentro de China como también fuera de China, en el resto del mundo. Es un programa en inglés que presentan, y acabamos de recibir que ella participó hoy en una entrevista de 25 minutos con Radio China Internacional, y fue una entrevista que abarcó de todo, con él como prefacio, donde el entrevistador habló de los cambios profundos que están ocurriendo en el mundo con un nuevo orden económico internacional que se está creando. Ahora, Helga, en la discusión con el programa de televisión antes esta semana, esto se basó que el día en que compareció, el 3 de septiembre, fue la fecha que el presidente Xi Jinping dijo que era el día de conmemoración por la derrota del fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Eso se recuerda en Europa, pero también ocurrió en el Pacífico, en Asia, con la victoria de China sobre Japón. Y el tema de la discusión fue la tensión creciente entre China y Japón sobre la militarización y disputas territoriales y demás. Y quiero leer nada más lo que dijo Helga, porque fue muy directo y al punto. Dijo: en el era de las armas termonucleares, el conflicto no se puede resolver mediante la guerra, o si no, estamos amenazando con extinguir a la totalidad de la civilización. Entonces, la gente que está jugando con esta idea, en realidad son una amenaza a la civilización. Dijo: yo no veo nada más al Pacífico, también veo la situación global, porque ahora hay una política de confrontación de la OTAN en contra de Rusia, están rodeando a Rusia, la OTAN lo está haciendo, tratando de enviar tropas al este de Europa, los bálticos y demás, y dijo: esto se tiene que ver de manera global, porque ahora estamos al borde de una catástrofe global si no cambiamos de rumbo. Ahora, la entrevista terminó de manera muy interesante, porque al final se le pidió que abordara el tema la crisis económica que enfrenta Japón por la llamada Abe economía, a nombre del primer ministro Abe de Japón. Ella contrastó eso con la dinámica que ha aparecido con el tema de los BRICS, como tú has mencionado. Ella dijo lo siguiente: yo creo que la dinámica principal ahora es lo que ocurrió con la propuesta de Xi Jinping por una nueva ruta de la seda, la asociación estratégica entre Rusia y China que se realizó en la cumbre de Shanghái en mayo, y luego la reunión de los BRICS en Brasil, y luego al día siguiente entre BRICS y los jefes de Estado de Latinoamérica. Dijo: esto ha creado una nueva dinámica, completamente nueva. Habló del Banco de Inversión en Infraestructura de Asia, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y luego dijo: hay que contrastar eso con Japón ahora, con un país que está demasiado comprometido, dijo, a Wall Street y la City de Londres, y dijo: economistas serios en Estados Unidos saben, y en Europa saben, que el problema de los grandes bancos ahora es mucho peor que en el 2008, que hemos llegado a una situación de estos bancos son 40% más grandes de lo que eran, están más endeudados y están por estallar de nuevo. Y ella dijo: ese es un problema para Japón, porque Japón está muy vinculado a ese sistema, mientras que China, junto con estos otros países, ha iniciado el camino hacia un proyecto muy optimista respecto al financiamiento, que es mucho mejor. Entonces, Lynn, quiero saber que quieres hacer comentarios sobre las actividades de Helga en China. Sí, claro, tengo comentarios. El problema es que Japón está loco. Es así de simple. La política de Japón, como política, como tal, es una locura. No hay posibilidad. Miren nada más lo que le pasó a Japón. Japón antes tenía una calidad alta de ingeniería,
y cosas parecidas. ¿Pero qué pasó? Cerraron todo eso, clausuraron el sistema, cerraron la totalidad del sistema nuclear. ¿Y ahora qué tienen? Han perdido todo. Y ellos nos están diciendo a nosotros, o tratando de enseñarle a los chinos cómo administrar una economía. Ellos no saben ni cómo manejar sus propios pantalones. Quiero hacer una pregunta más que acaba de llegar la recibimos de un individuo que ahora vive en Alemania, pero él es ucraniano. Y ha seguido el trabajo tanto tuyo y de Helga. Y también nos ayudó como un intérprete cuando Natalia Vitrenko estuvo en Europa. Él dijo, señor LaRouche, usted comparte mi análisis de que debido al éxito de la resistencia en la cuenca del río Don, en la zona Donbass, estamos en una fase muy peligrosa en el conflicto de Ucrania y vemos una guerra de propaganda contra Rusia, junto con mentiras sobre la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, parece que los días del régimen de Kiev están numerados. Esto significaría la derrota para el gobierno estadounidense, que no están listos para aceptar. Mi pregunta es, ¿qué tan real es el peligro de que la OTAN intervenga en este conflicto y que nosotros en Alemania evitemos una guerra mundial? Lo que yo pienso es, en base a la información que yo tengo, es de que todo este sistema, del sistema británico, desde el sistema británico con Cameron hasta abajo, están en quiebra sin esperanza, y no pueden hacer ni una cosa, debido a que los eventos mismos los eliminarán de cualquier función, excepto de una curiosidad curiosa. Bien. Esta tal vez sea una sorpresa, pero como la gente que nos ha visto el último viernes, el pasado viernes, como consecuencia del informe que Jason Ross dio el miércoles pasado en el programa El Nuevo Paradigma con respecto al principio de Prometeo, pienso que efectivamente creamos una idea completamente nueva para que la gente entienda cuál es su responsabilidad como seres humanos. A mí me provocó esto y regresé y volví a leer la obra de Percy Shelley que se llama Prometeo desencadenado. Y esto tal vez sea un poco difícil, pero quiero leer un pasaje corto de la obra donde Shelley describe la historia de Prometeo. Como la gente recordará, Esquilo, el dramaturgo griego que escribió la obra Prometeo encadenado, o como él describe lo que hizo Prometeo para salvar a la humanidad de Zeus, y esto es lo que escribió Shelley. Va a ser corto porque va a ser difícil tal vez, y es del carácter del personaje que se llama Asia, y ella dice la historia. Había un tiempo cuando el cielo y la tierra y la luz y el amor, y después Saturno, del cual de su trono cayó una sombra envidiosa. Tal fue el estado del espíritu primero de la tierra, y mientras las flores que vivían antes de que hubiesen muerto, y rehusó su derecho de ser, del conocimiento, del poder, de la habilidad que controla los elementos, el pensamiento que rompe a este universo oscuro con la luz, tal imperio y la majestad del amor
por lo cual ellos, entonces Prometeo le dio la sabiduría, que es la fortaleza, y que con esto el hombre fue libre y se cubrió en el dominio del cielo para que nada iba a ser omnipotente. Y ahora gobernó, y bajo la raza del hombre primero les dio los labores, las enfermedades, las heridas y la muerte como no se había visto antes. Y las estaciones sin estación alternaron con frío y hicieron que estas tribus fueran a las cuevas el hombre que bajo los cuales cayó la guerra, Prometeo vio y despertó las esperanzas de las legiones, y y el amor él mandó para unir a los que estaban desunidos, para el corazón humano, y él dominó al fuego como una bestia. Era terrible y que jugaba debajo del hombre, y también dominó el hierro, el oro y las gemas y todo tipo de formas que se escondían debajo de las montañas. Le dio al hombre el habla, y esto creó los pensamientos, que es la medida del universo, y la ciencia de que la mente armoniosa se vertió en una canción profética, y la música se elevó de este espíritu, y que caminó sin la preocupación de los mortales, como un Dios sobre la canción dulce. Ahí voy a detenerme, pero ustedes pueden buscar este poema de Percy Bysshe Shelley. Y recientemente tuve la oportunidad de volver a leer un documento que escribiste hace varios años, tal vez hace 15 años, que se llamó Prometeo en Europa, donde tú dices la historia de tu propio realización, de tu encuentro con Prometeo cuando eras joven, en un poema de Goethe, y tu lucha para descubrir cómo recitar este poema, y tu experiencia de ir a etapas para entender la personalidad de Prometeo. Y dijiste algo muy interesante en ese documento. Dijiste cómo el hombre ve a sus dioses es revelador de la cultura, y lo dijiste a principio de esta videoconferencia, que el hombre tiene que elevar su entendimiento. No hay trucos ni atajos. Para hacerlo corto y en pocas palabras, Goethe termina esto con una declaración. Está recitando en alemán este poema de Goethe sobre Prometeo, que es otra versión de eso mismo, que es como lo escribió Goethe. Y formando al hombre según mi imagen.
Y la otra que me provocó la semana pasada fue el énfasis que tú diste a una nueva concepción de la humanidad y a un nuevo sistema de gobierno que tiene que surgir en este planeta. Así que, ¿cuál es la concepción del gobierno que forma a sus ciudadanos en la imagen de Prometeo? Es el descubrimiento de uno mismo, el verdadero descubrimiento de uno mismo, el entender cuál es nuestra misión en la vida, no de un objeto que está flotando en el espacio. ¿Quiere ser uno eso? ¿O queremos tener una misión que es más poderosa de lo que uno es, que garantiza que lo que uno hace va a ser más importante de lo que se había conocido? Ese es el darse cuenta de lo que es uno mismo, es el reconocimiento de lo que es uno mismo y que decide definir qué es lo que es importante de uno, y por lo tanto uno obedece lo que uno sabe es lo más importante de lo que se puede conocer y saber, y se mantiene firme en esto. Uno no se doblega ni se rompe, porque está comprometido al logro de esa meta. Y dejamos que meta lo consuma a uno, que la meta lo consuma y se llene de alegría en tener esta experiencia. Pienso que como estamos en vísperas de tu 92 aniversario, debemos reflexionar en una larga vida y más larga determinada con esta misión, por esta misión. Quiero darte las gracias y darles las gracias por estar con nosotros esta noche, y con esto concluimos nuestra videoconferencia. Buenas noches.